El Señor Jesús está hablando con sus discípulos o con los que le escuchaban. Y me llama la atención que les dice que hay un personaje que es conocido como el ladrón. Y dice que es salteador. Es decir, hay alguien más aparte del pastor que está interesado en las ovejas del Señor. Para el Señor, su pueblo, su iglesia, son las ovejas. Pero las ovejas tienen que aprender a escuchar la voz de su pastor. Porque la oveja que no escucha la voz de su pastor corre el riesgo de morir. Porque la oveja por sí sola no se puede cuidar. La oveja no es como la vaca. La oveja no es como la cabra. La oveja es distinta a todos los animales. Los que vinieron el viernes hablábamos del águila y hoy estamos hablando de las ovejas. Es interesante darnos cuenta que Jesús Dios cuando habla a su pueblo y lo compara con alguna de las criaturas existentes, no lo compare con el más débil o con el más, por decir así, con el animal más impuro. Siempre lo compara con el animal que tiene una similitud con el ser humano. El águila es un animal, es un ave que tiene una similitud con el hombre. Y la oveja es un animal que tiene una similitud no con el hombre, sino con los hijos de Dios. Nosotros tenemos que aprender que si nosotros hemos nacido de nuevo, dejamos de ser criaturas de Dios y ahora somos hijos de Dios. Y Dios a sus hijos los compara con las ovejas, porque las ovejas tienen algo especial, y es que son dependientes 100% del cuidado de su pastor. La oveja no puede andar ella pastando sola. La oveja espera que el pastor venga y la saque y la lleve a pastar. La oveja no busca las aguas sola, espera que el pastor la saque y la lleve a los abrevaderos limpios, porque tiene una cualidad la oveja. La oveja no se alimenta de agua sucia. Usted puede tener a una oveja sedienta, pero si la pone donde hay agua sucia, prefiere morirse de sed a que tomar esa agua sucia. La oveja puede que usted la lleve a pastar a un lugar y pueda que se coma ese pasto, pero ese pasto puede provocarle la muerte. Entonces la oveja el que cuida las ovejas debe de conocer a perfección las ovejas, porque si no conoce a perfección las ovejas, las va a llevar él mismo a los pastos que va a destruir o va a matar a la oveja. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz del pastor de pastores, porque él está hablando aquí. Dice: de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Oiga qué interesante está esto. No dice las ovejas ven al pastor, dice las ovejas oyen su voz, porque la oveja tiene un problema con la visión.
Ella tiene más agudos sus oídos que su visión clara. Ellos escuchan más que a poder ver a distancia. Pero la oveja corre 3 peligros y es el pastor el encargado de cuidar a las ovejas de esos 3 peligros. La oveja tiene algo que si come el pasto o la alfalfa húmeda, a ella le provoca, ¿cómo le llamamos nosotros cuando nos cae bien, cuando nos cae mala comida? Sufre de indigestión y se infla. El problema es que si una oveja se infla, ese mismo problema de su estómago le apachurra la respiración. Y el problema es que no puede sacar, no puede ella expulsar su hinchazón del estómago. Necesita el pastor darle un agua con jabón para hacerla vomitar o leche para hacerla vomitar, porque no hay forma de que ella pueda expulsar lo que hay de mal en su vientre, en su estómago. Y si el pastor no tiene el cuidado y la hace vomitar, entonces la oveja morirá asfixiada. Hay otra forma de hacerla libre de esa hinchazón de su estómago y es pinchándola. Pero resulta que si se pincha a esa oveja, al nomás sanar la herida, hay que venderla porque ya no sirve para la creación. Es decir, para procrear. Ya no sirve la oveja, ya no podrá tener crías. Entonces la oveja depende del cuidado del pastor. El pastor debe de esperar para llevarla a pastar a que todo el pasto esté completamente seco, porque la oveja no puede comer pasto húmedo. La oveja come pasto húmedo y se empanza, le crece la barriga, se infla. Y entonces el pastor no puede sacarla antes de que llegue el sol a los pastos donde la ha de pastorear. De preferencia se recomienda que a la oveja se le dé primeramente el pasto en el pesebre antes de llevarla a pastar, para que cuando llegue a pastar ya no coma con todo el hambre que lleva, sino que coma ya con cuidado. La oveja, ese es el primer peligro que corre. Y luego corre 2 peligros más, 2 enfermedades más, producidas por un gusano que está en el pasto. Un gusano que se encuentra entre un caracol. Y como la oveja las hierbas amargas no le gustan, no se las come, pero sí le gusta comerse aquellas donde están los gusanos que la envenenan y la pueden llevar a la muerte. Porque hay un gusano que se lo comen en su alimento, en el pasto, y ese gusano se mete en su hígado y se llena su hígado de parásitos, y esa oveja resulta toda débil, toda amarilla, no tiene fuerzas. Hay que levantarle el párpado para ver, porque allí dentro del párpado se le descubre que está llena de parásitos del hígado, porque la vena de los ojos se le ponen blancas, es decir, cambian de color. Eso pasa con la oveja. Entonces la oveja necesita, para ser una oveja saludable, necesita un buen pastor, y el pastor tiene que saber qué es lo que la oveja come, qué es lo que la oveja necesita para estar bien. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje de la Biblia, empecé a darme cuenta qué limitados estamos. Los que llevamos el nombre o tenemos el título de pastores sobre la tierra, porque nosotros no podemos tener esos cuidados especiales
que necesita el pueblo o el rebaño o las ovejas, pero sí hay quien tiene el cuidado especial de sus ovejas, y ese es el pastor de los pastores, y su nombre es Jesús. Y él dice: yo soy el pastor, y el pastor su vida da por las ovejas. Es decir, él tiene cuidado de sus ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor habemos aquí? ¿Cuántas ovejas del Señor habemos aquí? Escuche bien lo que estamos leyendo en esta tarde, porque si nosotros somos ovejas del Señor, tenemos que entender que corremos un peligro o tres peligros, para que me entienda. El primero es comer alimento que no es adecuado para una oveja del Señor. El segundo es que puedan haber gusanos en el alimento que llenen de infección nuestro hígado. Y el tercer peligro de las ovejas es otro gusano que también lo comen, lo ingieren en el alimento, que se viene y se posesiona de las tráqueas, y también es una oveja toda enferma. Escuche bien. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque estamos en un tiempo cuando la iglesia de Cristo, los que somos parte de la iglesia, encontramos por todos los medios o todas las redes sociales formas de alimento que a veces no tenemos cuidado y lo ingerimos, y sin darnos cuenta nosotros estamos siendo manipulados. ¿Por qué? Porque no tenemos el cuidado. Hay personas que dicen: yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia, escucho aquí, escucho allá, escucho esto, escucho lo otro. Y ahí los ve usted todos débiles, raquíticos espiritualmente, que no tienen fuerzas para avanzar. Llega la lucha, llega el problema, y sienten que se mueren en el problema y dicen: nadie me ayuda, porque no tiene fuerza por sí mismo. Está débil, está enfermo del hígado, espiritualmente hablando. Pero en esta tarde el Señor dice, aquí donde estamos leyendo la palabra de Dios, en el verso 4, y dice: y una vez que ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y llama la atención lo que dice la continuación del verso: y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Y las ovejas lo siguen porque conocen ¿qué? Escuche bien, hermano. ¿Qué conocen las ovejas del pastor? ¿Qué es lo que las ovejas aprenden a identificar de su pastor? Es su voz. No aprenden a ver a quién se parece el pastor. No aprenden a ver cómo viene vestido el pastor. Ellas no se fijan en eso. ¿En qué se fijan las ovejas? En escuchar su voz, en identificar si lo que están oyendo viene de su pastor, si la voz que están oyendo es la voz de su pastor. Como iglesia estamos entrando en un periodo muy delicado, cuando hay tanta apostasía dentro de la iglesia cristiana, y que muchas ovejas se han mal alimentado y ahora están todas enfermas espiritualmente hablando. Otras han ingerido gusanos espirituales y por eso andan todos débiles espiritualmente. Pero yo creo que aún en medio de toda la enfermedad que existe dentro de las ovejas, hay ovejas que todavía escuchan la voz de su pastor y que no corren detrás de cualquier voz, sino que saben discernir la voz de su pastor, y esas son las que tienen la fuerza para levantar las manos y decir: hay victoria en el nombre de Jesús, porque Él es mi pastor, bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. La iglesia tiene un pastor que cuida de ella. La iglesia, si nosotros somos ovejas del Señor, tenemos que comprender que no tenemos a cualquier pastor. Tenemos al que sí sabe cuáles son nuestros peligros. Tenemos a uno que sí sabe cuáles son nuestras necesidades. Tenemos a uno que sí sabe cuáles son nuestras debilidades. Pero las ovejas esperan hasta que su pastor llega y las saca.
Mientras el pastor no llega, ella no se mueve, ella sigue esperando, aunque tenga hambre, aunque tenga sed, ella sigue esperando a su pastor, porque sabe que corre el peligro, que hay otro que es un ladrón y ese no entra por la puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. Todo aquel hombre o mujer que hable de la palabra de Dios y no presente a Jesús como la puerta para entrar al reino de los cielos, o como el Jesús el único Salvador, ese no es el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas trae el nombre que es la puerta de las ovejas, y ese nombre es decir, ese nombre es el nombre de Jesús el Cristo. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios si lo cree. Religiones hay muchas, líderes religiosos hay muchos, pero pastor de las ovejas solamente hay uno, y se llama Jesús. Amén. Oiga bien, líderes religiosos sabemos muchos, pero pastor de las ovejas solamente hay uno. Y en el mundo hay muchos seres humanos, pero uno solamente son las ovejas del Señor, y son los que escuchan su voz. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo podemos escuchar la voz del Señor? ¿Cómo podemos escuchar la voz del Señor? Su palabra. El problema es que dice aquí que Él va delante de ellas. ¿Y qué más dice? Y las ovejas le siguen. ¿Cómo es que le siguen? Por su palabra, porque conocen su voz. Y Él dice que las llama por su nombre. Oiga, qué hermoso está esto. ¿Quién es ese pastor que las llama por su nombre? Es Jesús. ¿Quién es el que va delante de nosotros? Es Jesús. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro pastor, porque va a venir el imitador del pastor. Está el imitador, no va a venir, ya está el imitador del pastor, que aparentemente nos habla con amor y nos hace las mismas promesas que nos hace el pastor, pero no tiene el mismo conocimiento de la palabra, no tiene el mismo concepto de Dios. Pero el pastor, el que es dueño de las ovejas, él viene en el nombre del Dios Todopoderoso y vino a dar su vida por usted y por mí. Amén. Así que ya no depende de nosotros que nos enfermemos espiritual. ¿Sabe qué es una enfermedad espiritual? ¿Sabe qué es una enfermedad espiritual? ¿Sabemos qué es una enfermedad espiritual? Nos empanzamos tanto que ya no quiero ir a la iglesia. Ya me acomodé. Ya no decimos, ya no necesito congregarme tanto. Hay quienes sí necesitan, yo ya no necesito. Yo ya llevo 40 años en el evangelio. Yo ya me sé la Biblia de pasta a pasta. Yo ya sé ayunar, ya sé orar, ya no necesito ir a la iglesia. Ese es un síntoma que está enfermo y que está a punto de morir. Y no hablo de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual. Estoy hablando de la muerte que nos lleva a la condenación eterna. Estoy hablando de la muerte que nos separa de Dios para siempre. Pero mientras tengamos la esperanza de tener vida en este cuerpo, tenemos la esperanza de decirle: Señor, enséñame a escuchar tu voz, porque no quiero morir espiritualmente. Prefiero morir físicamente, pero que al morir físicamente yo pueda abrir mis ojos y estar en tu presencia. Bendito el nombre del Señor. Y yo sé que solamente hay uno que me puede llevar a tu presencia, y es Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. No hay otro que te pueda llevar al reino de los cielos. Por ahí te presentan a María, que también ella te puede perdonar los pecados. Esa es una puerta falsa. Esa no es la puerta correcta. Ese es el salteador, el que no es el pastor de las ovejas. Porque el que es dueño de las ovejas es Cristo Jesús. Y Él entró por la puerta correcta. Y Él dice: yo soy la puerta, y el que por mí entra tendrá vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey.
¿Cuántos tenemos vida eterna? ¿Cuántos tenemos vida eterna? ¿Por qué tenemos vida eterna? Pero ahora tenemos que tener cuidado. ¿Qué andamos comiendo, hermanos? ¿A qué pasto sube usted? A cualquier pasto. Por ahí abre Facebook y está alguien por ahí hablando de bendición y de prosperidad, y es lo que más nos gusta, ¿verdad? Pero no nos habla de arrepentimiento, no nos habla de santidad, no nos habla de santidad, no nos habla de conversión. Y cuando una oveja solamente busca la bendición, está a punto de empanzarse y empieza a ver la santidad como parte de una religión. Empieza a ver el arrepentimiento como parte de los religiosos. Empieza a ver el buscar a Dios como fanatismo. Pero cuando una oveja está sana, sabe que el arrepentimiento lo lleva al reino de los cielos. Sabe que la santidad es la parte esencial de la vida con Dios. Sabe que vamos hacia el reino de los cielos. Y sabe que el Señor suplirá todas sus necesidades en la tierra. Sabe que el Señor puede hacer un milagro en su vida y puede sanar su enfermedad. Eso es cuando escuchamos la voz del pastor. Eso es cuando nosotros tenemos el oído agudizado para escuchar la voz de Dios. ¿Sí me explico? Y ahí es cuando el Señor nos bendice. Ahí es cuando el Señor se glorifica y nos da aquello que nosotros necesitamos. Por lo tanto, tengamos cuidado lo que estamos comiendo, porque puede que estemos enfermos, enfermándonos, porque hay quien no tiene cuidado. La oveja por sí sola no sabe discernir. Pero el pastor sí sabe a dónde llevar a la oveja, a qué horas apacenta la oveja, a qué hora la lleva a los ríos de aguas tranquilas. Y ese es Jesús, el que sabe en qué momento te va a dar lo que estás pidiendo, en qué momento te va a bendecir. Ese es Jesús el Cristo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Oiga bien el proceso para quitarle lo hinchado del estómago. ¿Qué dijimos que había que hacerle? ¿Qué había que darle? Agua con jabón o leche. ¿Qué más? O pincharle la panza. Ojo, poneme atención, porque el pastor cuida a sus ovejas. Amén. Y si el Señor detecta que ya estás muy hinchadito espiritualmente, te va a echar agua con jabón. ¿Quién quiere agua con jabón? ¿Sabes qué significa eso? Limpieza, pero el proceso es algo que no nos gusta. La oveja no le agrada el agua con jabón, ni está acostumbrada a beber agua con jabón. Pero aquello que no le gusta es lo que tiene que darle el pastor para liberar su vida, para salvarla de morir asfixiada. Por eso bendito sea Dios por los problemas de la vida, porque son como agua que te están echando para desempanzarte espiritualmente. Y te des cuenta que si no es por la mano poderosa del Señor, tú y yo no podemos estar de pie. Hermano, como oveja de Dios necesitamos que el pastor de pastores cuide de nosotros, y si nos enfermamos, que nos dé lo que necesitamos, pero que su nombre sea glorificado. Dele gloria al Rey si quiere. El pastor sabe a dónde llevar a pastar a sus ovejas. ¿Y sabe quién? ¿Y sabes que Dios es el que sabe qué necesitas hoy? Espiritualmente hablando, yo no sé, pero el Señor sí sabe. Y te aseguro que mientras estamos aquí, más de algo el Señor hablará a tu corazón. ¿Para qué? Para sacarte aquello que está posiblemente a punto de querer llevarte a la muerte. ¿Sabes qué es la muerte espiritual? ¿Sabemos qué es?
es alejarnos de Dios e irnos de nuevo al pecado, irnos de nuevo al baile, irnos de nuevo a las tradiciones, irnos de nuevo ¿a dónde más? Al sexo libre. Eso es eso es morir espiritualmente. Enfermedad espiritual es tener a Cristo, pero no querer soltar las tradiciones, estar con las tradiciones y Cristo. Pero venimos a la iglesia, pero no le hayamos sentido a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad. Pero el pastor, que sabe qué es lo que necesitas, va a llegar el momento que va a tratar contigo y te va a sacar los gusanos que tengas allá adentro en el hígado, o los que tengas por acá en la tráquea, para que de esa manera puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Porque una oveja enferma no sirve ni para crianza ni para vender, no sirve para nada. Y te has dado cuenta que hay cristianos que no sirven dentro de la iglesia para nada. Hay unos que dan problemas, hay otros que ni eso dan, no, ni siquiera una mosca espantan. Es porque hay una enfermedad en su corazón, en su alma, en su ser espiritual. Y el Señor ya no quiere ovejas enfermas. El Señor quiere ovejas sanas, que estén produciendo, que estén glorificando a su Rey, que estén dando frutos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesús. Dale gloria al Rey. Una oveja enferma no le sirve al pastor. Por eso él busca sanarla. Amén. El problema es que el pastor la puede sanar, pero puede quedar que ya no sirve. Como aquella que tienen que pincharla. Ya no sirve. La tienen que vender rápido, porque no sirve. ¿Qué clase de ovejas somos tú y yo? Vaya conmigo al Salmo 23 y vamos a ver una oveja sana, y ojalá nos identificáramos con ella. Una oveja sana que sabe esperar en su pastor, que sabe confiar en su pastor, que no confía en su fuerza, no confía en lo que tiene, sino que sabe esperar en su pastor. ¿Qué dice el Salmo 23, verso 1 en adelante? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oiga bien, ¿quién está hablando ahí? ¿Qué está hablando? ¿Quién está hablando ahí? David. Veamos a David. ¿Quién era David? Un rey. Un rey que tenía todo el oro que quisiera, pero su confianza no estaba en el oro. Tenía todo el ejército que un rey podía tener, pero su confianza no está en el ejército. Tenía los carros y los caballos que todo rey pudiera tener, pero su confianza no estaba en los caballos ni en nada de lo que tenía. ¿Qué dice David? ¿Qué dice? El Señor es mi pastor. Escuche bien, no solamente lo leamos. ¿Qué posesión está tomando David? ¿Qué posesión? ¿En qué posesión se está poniendo David? Se está poniendo en la posesión que todos nosotros debemos de estar, en la posesión que la iglesia de Cristo debe de tener. ¿Cuál es la posesión que la iglesia de Cristo debe de tener? Ser los gobernantes del mundo. Eso es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es la posesión de que la iglesia debe de tener? Como una oveja del Señor, en esa posesión tenemos que estar. Pero ¿qué hace la oveja? Dice: el Señor es mi pastor. ¿Y qué dijimos que debe? ¿Cuáles son los cuidados que debe de tener el pastor? Nadie conoce mejor a sus ovejas
que el Cristo de la gloria. Nadie conoce mejor tu corazón y el mío que nuestro Padre Celestial. Nadie. Y nadie te puede cuidar, hermanas. El esposo pueda que las cuide y procure por ustedes, pero sobre su esposo nadie las puede cuidar como las cuida nuestro Padre Celestial. Pero ¿a quién cuida el Señor? A sus ovejas. Entonces, hermanas, busquen ser ovejas del Señor y tomen la posesión de oveja delante de su Señor, porque entonces serán bendecidas, porque entonces tendrán provisión, porque entonces el Señor vendará sus heridas, porque entonces el Señor pondrá bálsamo sobre sus heridas para que su nombre siga siendo glorificado. Dele gloria al Rey. Por eso, si usted de repente dice: tengo un esposo que no se preocupa por mí, hermana, toma la posesión de oveja y verás que tienes quien se preocupe por ti. Y ese es el pastor de pastores, que él no puede competir. Tu marido no puede competir con él, porque tu marido es limitado, no sirve para nada delante de Dios. Pero el Dios de los cielos sí puede darte todo aquello que tú necesitas para que vivas y goces de la vida abundante que Él tiene para ti. Pero como oveja tienes que oír la voz de tu pastor. Bendito el nombre del Señor. Y ya no estés escuchando a mujeres empoderadas. Necesitas escuchar la voz de tu pastor. Hablo con las mujeres de Dios aquí en esta tarde, con aquellas que han nacido de nuevo, porque por ahí andan unas pastoras empoderadas, dicen también, pero andan empoderadas de saber qué espíritu, porque ni ellas mismas creo que toman la posesión de oveja, y así están influyendo a las mujeres para que se levanten y se sientan empoderadas. Deja que el poder del pastor de pastores te guíe, y entonces tú no necesitarás el poder terrenal, porque Dios te llevará hacia la victoria. Bendito el nombre del Señor. Pero hay que escuchar, porque si no te vas a enfermar, sea de tanta comida o sea de los gusanos que se te meten allá en el hígado espiritual. Y al rato crees tú que puedes dominar a todo mundo y andas con una enfermedad espiritual terrible que ni te lleva, ni te da satisfacción, ni te da paz ni tranquilidad. Pero la oveja del Señor tiene paz y tiene tranquilidad. ¿Qué más dice la palabra? Verso 2. Oiga bien. En campos de verdes pastos, ¿qué dice? Me hará descansar. Oiga bien. Oiga bien lo que estamos leyendo. ¿De qué es el pasto? A ver, ¿qué es el pasto para la oveja? Es alimento. Entonces, cuando David dice aquí: en lugares de verdes pastos me hará descansar, ¿sabes qué está diciendo? Mi pastor suplirá lo que yo necesito. Mi pastor me llevará, me suplirá el alimento que yo necesito. Pero David dice, el Señor es mi pastor. Entonces, para que David pudiera disfrutar de los pastos verdes, tenía que aprender a escuchar la voz de su pastor. Bendito el nombre del Señor. Y si alguien sabía escuchar la voz de su pastor, era David. Cuando el profeta Natán vino y le llamó la atención por el pecado que cometió con Betsabé, ¿qué hizo David? Empezó a renegar: no, tú estás mal y yo soy el rey, ¿me respetas? No, Señor. Inmediatamente se humilló y le pidió a Dios perdón, y ahí el Señor lo levantó. Porque una oveja no contiende con su pastor. Una oveja se somete a la voluntad y a la voz de su pastor, para que el pastor la levante y la bendiga. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Pero hoy en día hay muchos cristianos que contienden contra el Señor. Y dicen: Señor, pero ¿por qué esto? Sí, porque aquello, Señor, ¿por qué lo otro, Señor? Y todo esto contendiendo con su pastor. Esa es una oveja enferma.
Una oveja sana escucha la voz de su pastor y obedece la voz de su pastor. Bendito el nombre del Señor. Señor, me equivoqué, perdóname por favor, aquí estoy, perdóname. Y dijo el salmista: renueva mi espíritu dentro de mí. Bendito el nombre del Señor. En otras palabras, Señor, sácame el gusano que se me metió cuando comí el pecado. Sácalo de mí para que tu nombre sea glorificado en mi vida. Bendito el nombre del Señor. Denle gloria al Rey. Pero muchos no queremos que el Señor nos saque el gusano que cargamos ahí. Y ahí estamos alimentando el gusano de la fornicación, alimentando el gusano de la pornografía, alimentando el gusano de la maldad en nosotros, cuando eso nos está causando debilidad espiritual. Porque el pecado, de repente vienes poquito a la iglesia, ya no quieres orar, ya no quieres leer la Biblia, eso te causa el pecado. Mucho menos venir a la iglesia, ese es un síntoma de enfermedad espiritual. Pero ¿qué hay que hacer? Señor, cámbiame, ayúdame, y yo voy a buscar tu presencia, Señor, aunque me cueste, Señor, aunque tenga que correr en mi trabajo y aunque tenga que dejar la casa sucia, Señor, no importa, iré a buscar tu presencia y cuando venga ordenaré todo, Señor. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Esa es una oveja sana. Dele gloria al Rey. Una oveja sana le preguntas y le dices: ¿cómo se siente, hermano? Bendecido en la lucha, en la prueba, pero en victoria, porque el Señor está conmigo. Esa es una oveja sana. Una oveja enferma: ¿cómo está, hermano? Ay, hermano, ya no quiero venir a la iglesia. Me dejó mi mujer, me dejó mi marido, ya no quiero, hermano, ya no quiero. Vine a ver qué pasa hoy. Está enferma. Lo bueno es que se vino a la casa de Dios aunque se enferma, porque si eres una oveja del Señor, el Señor te sana. Bendito el nombre del Señor. El Señor te liberta, porque dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es que la oveja del Señor espera y escucha la voz del pastor. Amén. ¿Cuántas ovejas del Señor habemos aquí? ¿Cuántas ovejas del Señor habemos aquí? ¿Qué más dice la palabra? Verso 3, ¿qué dice? No, falta una parte de ese verso 2. Me llevará a arroyos de aguas tranquilas. Bendito el nombre del Señor. Te dije, ¿verdad?, que la oveja no toma agua sucia. La oveja toma agua limpia, transparente. Y el Señor, a través del apóstol Pedro, dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito el nombre del Señor. Oiga bien lo que dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito el nombre del Señor. Cuando tú y yo escuchamos la voz del pastor, aunque la palabra sea dura y nos duela y decimos: no, pero es que esto no lo dejo, de repente va a llegar un momento que el Espíritu te va a ayudar y te vas a despojar de aquello y vas a salir en victoria. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey, porque Él vive. Él está aquí. Él cuida de nosotros. Amén. Entonces, el alimento, la bebida, ¿de quién le espera David como oveja? De su pastor. ¿De quién esperamos nosotros el alimento y la bebida y el vestido y todo lo demás? Del bienestar, pastor. Entonces muérete de hambre. Sí, pastor, del bienestar, muérete de hambre. ¿Por qué? Porque esas son las migajas que el hombre te da. Pero el Dios de los cielos tiene más que eso para ti. Pero tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz del pastor. Y verás que si ganas unos 5,000 al mes o a la semana o a la quincena, el Señor te va a multiplicar si necesitas más.
Oh, pero tienes que estar a los pies del pastor, donde el pastor te lleva, no donde la oveja quiere. La oveja no va donde ella quiere, va donde el pastor la lleva. Ah, pero las ovejas de ahora, no, yo quiero ir al cine, yo quiero ir al baile, yo quiero ir al concierto. Cuando viene el desempleo y el problema financiero, Señor, escúchame. Entonces clamamos al pastor. Pero antes, y dice el pastor, no, ahora muérete de hambre. Ve ahí con el bienestar, ahí te van a dar un poquito. Porque si realmente fueras oveja mía, andarías conmigo. Y yo no quiero que vayas al baile, yo no quiero que vayas a esto, a perderte aquí al alcohol, al sexo. No, yo quiero caminarte hacia el reino de los cielos. Y si caminas conmigo, te llevaré a pastos verdes, a aguas tranquilas. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Alimento que te nutre, agua que te da vida. Gloria a Dios. Pero ¿se ha dado cuenta que hay personas que ganan hasta 20,000 al mes y no les alcanza? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y hay otros que ganan 10,000 al mes o 9,000 al mes, 6,000 al mes, y no tienen grandes riquezas, pero les alcanza para venir a la casa de Dios. Y sus hijos tienen comida, tienen techo donde vivir. Y quizás a cada quincena ahí están, que casi no les alcanza, pero les alcanza. Y tienen paz, tienen felicidad, porque no se separan del pastor. Caminan donde el pastor la lleva. El pastor les dice, por aquí no, hijo, por aquí no, hija. Y ellas dicen, sí es cierto, por aquí no. Ah, pero es que es algo que a mí me gusta. La oveja le gusta comerse el pasto donde están los caracoles que tienen los gusanos, que les da la enfermedad. Eso implica la oveja que anda por ahí en el mundo, días en el mundo y días en la iglesia, días leyendo la palabra. Un día lee la palabra y pasan 15 días sin leer la palabra. Oran un día 10 minutos y pasa un año sin orar. Esa es una oveja que está enferma. Pero una oveja que está sana sabe a dónde esperar. No se mueve si el pastor no la mueve, porque sabe que su pastor le dará, la llevará a donde hay alimento que ella necesita para ser saludable y para dar buenas crías y para dar buena lana. Oh, gloria a Dios. Una oveja que come, está bien alimentada, da buenas crías y buena lana. Una oveja enferma no da ni lanas ni crías. A puras penas vive ella ahí, arrastrando los piecitos, decía mi abuelita. Le decía, hijo, ¿qué tienes? Nada, nada, abuela. Nada, mamá Ana, le decía yo. Pero ¿por qué vienes arrastrando los pies entonces? Ah, porque tengo hambre. Ven, entonces te voy a dar de comer, decía. Así andamos a veces, arrastrando los pies. A puras penas caminamos. Y decimos, es que el Señor no me escucha. No es el que Él no te escuche. Tú y yo no hemos aprendido a escuchar la voz del pastor. Porque te aseguro que si la escuchamos, andaremos fuertes, bien alimentados, produciendo para la gloria de su nombre. Dale gloria al Rey por lo menos. Si no, voy a pensar que tu pastor te dejó sin comer ayer. Amén. ¿Qué dice acá? Ahora sí, vayamos al verso 3. ¿Qué dice el 3? Oiga bien, qué precioso. Dice, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Qué hermoso. ¿Qué dice? ¿Se está leyendo conmigo? Me infunde nuevas fuerzas. Oiga bien, ¿quién necesita nuevas fuerzas?
el que no tiene. La oveja va a haber un momento que pierde sus fuerzas. Cuando viene lo caliente del sol, cuando hay mucho frío, la oveja no sirve para estar en el frío. No puede estar en demasiado calor. La oveja tiene que estar el clima bien templadito para ella. Y dice aquí: me infundes nuevas fuerzas. O sea, Señor, como soy tu oveja, yo sé que como rey de la casa de Israel voy a enfrentarme a tremendos problemas con tu pueblo. Unos pleitos, unas guerras, otros ahí disgustados dentro de tu pueblo. Y eso me va a cansar, Señor. De repente van a venir por aquí y no voy a tener lo suficiente, Señor. ¿Y qué voy a hacer, Señor? Me voy a quedar sin fuerzas. Pero como tú eres mi pastor, tú me infundes nuevas fuerzas. Bendito el nombre del Señor. ¿Se ha sentido alguna vez usted de repente que viene cargado a la iglesia con problemas aquí, con problemas acá, con problemas por el otro lado, pero se deja sus problemas en las manos de Dios y se pone a alabar a Dios y alaba a Dios, y cuando sale de aquí va con nuevas fuerzas? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí muchísimas veces. Muchísimas veces he pasado por esos momentos cuando siento que ya no tengo fuerzas. ¿Y qué hace, pastor? Esperar en mi pastor. ¿Cómo se dice? Berrear se dice, ¿verdad? Así hacen las ovejas, ¿verdad? Berrean. ¿Cómo hacen? ¿Alguien sabe? Ve, hacen las ovejas, ¿verdad? Y no pasan de hacer así. Solo así gritan. Pero no están desesperadas tanto contra lo que los mantiene ahí en el corral, el alambre. No, Señor. Ellas levantan su cabecita y hacen ver. Y con ese gritito el pastor escucha y va a ver que tiene su oveja. Eso hay que hacer. Cuando nos sentimos cansados, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde? ¿A dónde? Va a decir alguien por ahí: a la cantina, pastor. No, Señor. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Hay que ir a clamar al pastor de los pastores. Y entonces Él se glorificará y te bendecirá y te renovará las fuerzas para que puedas seguir avanzando hacia el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Hay bendición en Cristo Jesús. Hay bendición en Cristo Jesús. Pero hay que saber tomar la posesión de la oveja. Y ahí vas a tener comida, ahí vas a tener vestido, ahí vas a tener alimento, ahí vas a tener todo lo que necesitas. ¿Amén o no amén? Dele gloria a Dios. ¿En qué verso estamos? Oiga qué hermoso. La confianza que tiene la oveja en la seguridad que tiene la oveja de su pastor. ¿Qué dice? Aunque ande, ¿qué? En valle de sombra y de muerte. Oye, ¿qué significa eso? Que va a llegar la enfermedad física, que va a llegar el problema a tu vida. Eso significa, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué más? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Bendito el nombre del Señor. Escúchame bien, porque estas son las palabras de una oveja del Señor. Estas no son las palabras de una cabra que está dentro del redil del Señor, porque hay cabras dentro del redil del Señor.
pero las ovejas son las del Señor. Y dice aquí la oveja: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, bendito el nombre del Señor, estarás conmigo. Les decía en la mañana, así vengan circunstancias difíciles a la tierra, si nosotros somos ovejas del Señor Jesús, nosotros tenemos que tener la seguridad, la confianza de que nadie tocará nuestra morada, porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús es la esperanza de vida de las ovejas. Jesús es la esperanza de vida de las ovejas. No es el gobierno, no es su riqueza, no es el trabajo que tiene, no es el negocio que tiene. Es Jesús la esperanza de vida para las ovejas.